Hola. Siguiendo con estas clases virtuales, ¿sí? Quería complementar con el apunte que les mandamos la otra vez sobre población, sobre estadística, donde diferenciamos población, muestra, las definiciones, lo que era una variable. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos buscar algunos valores que nos den una idea o nos informen algo de la población o de la muestra. Constantemente voy a estar diciendo muestra, población. Ustedes saben que una cosa no es lo mismo que la otra. Una muestra es un subconjunto de una población, y lo importante, acuérdense que la muestra tendría que ser representativa de la población. Para que podamos, estudiando la muestra, podemos conocer a la población. Eso es lo que buscamos. Miren, le doy un ejemplo de esto, de lo importante que sea representativa. Supongamos que tenemos una población de árboles. Si ustedes conocieran una población una plantación de árboles, generalmente los árboles que están en la bordura, en el borde, tiene dimensiones más grandes que lo que están adentro. ¿Por qué? Porque los que están dentro de la plantación compiten uno con otros, entonces como que tienen que repartir más la comida entre muchos. En un espacio del lugar, en un espacio del terreno, hay muchos arbolitos, ¿sí? Entonces la comida, que es única, tiene que ser repartida entre muchas bocas. Cuando hablamos de árboles en la bordura, es decir, en el límite de la plantación, generalmente esos árboles no compiten con árboles a todo su alrededor, sino que en un costado, el otro está libre de árboles, y además reciben muchas veces la plenitud del sol. Esto hace que muchas veces los diámetros de esos árboles tienen mayores dimensiones que los diámetros de los árboles que están adentro. Supongamos que yo quiero conocer el diámetro promedio, el diámetro medio de esa plantación, y por comodidad, sí, porque me queda más fácil, porque no tengo que entrarme muy adentro, elijo solamente los árboles de afuera. El valor que voy a sacar del diámetro medio con una muestra de los árboles que están en la periferia de la plantación no va a ser el diámetro medio de la plantación en sí. ¿Por qué? Porque voy a tener un diámetro mayor, producto de que elegí árboles que tenían diámetros mayores que la plantación en sí. ¿Se entiende? Eso no es una muestra representativa. ¿Y producto de qué? De que se hizo un mal muestreo. Entonces lo que vamos a hacer después, en las próximas clases de este tipo, o a través de apuntes, es explicarle más o menos cómo se deben realizar los muestreos, o qué cosas a tener en cuenta para poder sacar una buena muestra, y a través de esa buena muestra poder calcular características fiables, ¿sí?, de la población. Bueno, miren, les dije recién que lo que vamos a hacer ahora es explicar brevemente cómo sacar algunos valores que nos permitan conocer esa población. Y lo que vamos a hacer es ver qué son los estadísticos, o algunos llaman parámetros o valores, ¿sí?, que nos digan justamente cosas de esa población. Nosotros tenemos unos estadísticos, ¿sí?, o valores de dos clases. Unos son de tendencia central, ¿sí?, y otros que nos miden, digamos así, miden la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Justamente la diferencia que hay entre los individuos de esa muestra o de esa población, ¿sí? Es un valor que nos diga, che, son muy variables los árboles, o hay mucha variabilidad, mucha diferenciación en esa característica que estamos midiendo dentro de una población. Ahora en este cortito video vamos a hacer hincapié en los estadísticos o los valores que nos indican algo de la tendencia central, es decir, cómo se concentran los datos. Y vamos a ver que hay básicamente, los más usados, son tres valores. Algunos le llaman parámetros, bueno, no importa, ¿sí? Uno es la media aritmética, la otra la mediana,
y la otra la moda, algunos le llaman el modo. Sí, la moda. Sí. A ver, ¿qué es la media aritmética? No es otra cosa que lo que conocemos nosotros comúnmente como un promedio. Es decir, es un valor promedio de los datos que hemos obtenido en el muestreo. O los datos que hemos recogido de medir toda una población. Acuérdense que muchas veces es imposible medir una población porque, no sé, porque no tenemos los recursos monetarios, no tenemos el tiempo disponible, no tenemos el recurso humano para poder medir toda una población de una determinada característica. Y tenemos que llegar o pasar a conocer esa población a través de la muestra, que es algo más accesible. El promedio no es otra cosa que, le digo cómo se halla, es fácil, es con esta letra, que es la letra griega sigma, ¿sí? Se simboliza, esto significa la sumatoria de los x sub i. ¿Qué es x sub i? Con x sub i se está simbolizando cada uno de los datos. Es decir, a ver, vamos a hacerlo sencillo, a ver si me entienden. Si yo tengo 5 alturas de arbolitos, ¿sí? Cada una de esas alturas se simboliza con el x sub i. La letra sigma, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que sumar las 5 alturas de esos arbolitos y dividirlo por n, que es la cantidad de datos que tenemos. En este caso n sería 5. Entonces el promedio va a ser igual a la sumatoria de cada dato que tenemos dividido la cantidad de datos. ¿Se entiende? Es sencillo. Es como que si yo quiero sacar el promedio, la media aritmética de la altura entre la altura mía con la de otra persona, lo que tengo que hacer es, cada altura es el x sub i. Es un símbolo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar mi altura más la altura de la otra persona y a la altura total dividirla por la cantidad de datos. En este caso son 2, mi altura y la de la otra persona. ¿Está? Es bastante sencillo, no tiene problema. Y la unidad va a ser la misma unidad con la cual se está midiendo. Si estoy midiendo altura en centímetros, la media aritmética o promedio va a dar en centímetros, ¿sí? Si estoy midiendo superficies en, no sé, metros cuadrados, el resultado va a ser de la media aritmética en metros cuadrados. El segundo estadístico, ¿sí? O valor que nos va a dar una indicación de las características de una determinada muestra o población es la mediana. A ver, ¿qué es la mediana? La mediana es un dato, ¿sí?, que nos va a decir que la mitad de los datos de la muestra de la población son menores a él y la otra mitad es mayor a él. Con un ejemplo creo que lo van a entender más fácil, ¿sí? Supongamos que yo tengo, por decir algo, altura de arbolitos, de plantines, ¿sí?, de plantas. Entonces tengo que una altura me dio 15 centímetros, la otra me dio 19, la otra me dio 20 y la otra me dio 26 y la otra me dio 34. Es decir, que tengo 5 valores de altura en centímetros, ¿sí?, de una muestra, de una población que medí. Entonces, ¿qué es la mediana? Es el dato que me deja a la mitad de los datos menores a ese valor y la otra mitad mayores a ese valor. En este caso, porque es fácil calcularlo, 20 centímetros es la mediana. ¿Por qué? Porque me dejó 2 datos menores en tamaño a él y 2 datos mayores. Es como si fuese, no sé si conocen Sub y Bajo, ese juego que para los chicos, que tenían una especie de pivote en el medio y después uno se sentaba en una punta del otro. Bueno, eso es la mediana. Sería el pivot donde se apoya la tabla, donde se suben las 2 personas en los extremos. Me deja la mitad de un lado, el mismo peso, en el caso del sub y bajo, y el otro el mismo peso del otro lado. ¿Estamos? Miren, cuando la cantidad de datos es impar, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Yo lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Yo tengo todos estos datos, fui calculando y me dio una altura 15, otra me dio 26, 34, 19, 20. Bueno, lo primero que hago es ordenarlos de menor a mayor. Una vez que lo tengo ordenado de menor a mayor,
Veo cuántos da el número de cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. El número es impar. Entonces hay una fórmula muy sencilla que dice la cantidad de datos, en este caso 5, más 1, y el resultado dividido 2. Tengo 5 datos más 1 dividido 2. 5 más 1, 6, dividido 2 es igual a 3. ¿Qué es 3? Es la posición que ocupa la mediana. En esa serie ordenada de menor a mayor, yo, cuando los datos son impares, utilizo esta formulita para saber en qué posición ocupa el dato de la mediana. En este caso 3 no es la mediana, 3 es la posición. Entonces, la primera posición, la segunda posición, la tercera posición. El 20 es la mediana. Sí, que cuando son poquitos datos es fácil. Yo acá doy 2, sé que es 20. Pero cuando son muchos datos, por ahí a lo mejor utilizando esto, yo puedo saber en qué posición es ocupada, ¿sí?, por la mediana. ¿Se entiende? Cuando los datos son, digamos, un número par, supongamos que acá tenemos otro dato de, no sé, 10. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Sí? ¿Cuál es la mediana? Porque si yo elijo el 20 me quedan 3 de este lado y me quedan 2 de este. Si elijo el 19 es al revés, 2 de este lado y 3 mayores a él. Entonces lo que se suele hacer es, cuando es par, ¿sí?, se hace n sobre 2, 6 dividido 3. Es decir que entre el tercer lugar ocupado en una serie ordenada de menor a mayor y el siguiente, el tercer lugar y el siguiente, yo con esos dos valores voy a obtener un promedio. Primero, segundo, tercer lugar, 19. Y el siguiente, ¿cuál es? 20. Entonces, entre el 19 y el 20, tengo que sacar un promedio. En este caso, la mediana, se simboliza con la letra M y D, ¿sí?, es igual a 19 más 20 dividido 2. Esto da 19,5 centímetros. Entonces, la mediana es 19,5 centímetros. ¿Estuvo presente en la lista? No, pero no importa. Pero sabemos que la mediana, aunque no esté presente, es un valor que me deja la mitad de los datos menores a él y la otra mitad de los datos mayores a ese valor. ¿Está bien? La moda se simboliza con la letra M y O, ¿sí? Esto de los símbolos muchas veces es como que es medio arbitrario. Es decir, la media aritmética van a ver que se simboliza con la letra X y una rayita arriba. O con la X mayúscula con la rayita arriba. O con la letra mu. También van a ver la letra mu. ¿Sí? Esas tres son generalmente los símbolos que van a encontrar en los libros, en los apuntes, que nos indican que es la media aritmética o promedio. Generalmente la X chiquitita es para cuando se habla de una muestra, y la X grande o la mu grande, o la mu, digamos, es cuando, la X mayúscula mejor dicho, es cuando hablamos de población. Es decir, que si vos tenés una muestra, su promedio, su media aritmética se le va a simbolizar con una X chiquita. Si estamos hablando de la media aritmética o promedio para una población, estamos hablando de la letra mu, o algunos simbolizan con la X grande. No importa. Es decir, lo que tenemos que saber es que generalmente cuando vemos esto estamos leyendo que se está haciendo referencia al promedio o media aritmética. De vuelta, estadístico de tendencia central, ¿sí? Son tres los más usados: la media aritmética, la mediana y la moda. La moda, ¿saben cuál es? Es el dato que más veces está presente. El dato que más veces está presente, así que tiene mayor frecuencia. Supongamos esta lista que estamos viendo hoy. ¿Sí? ¿Cuál sería la moda de esta? No tiene moda. ¿Por qué? Porque todos los datos están presentes una vez. Pero supongamos que yo en lugar de 26 tenía 20 centímetros. Es decir, que voy a tener el 10 está una vez, el 15 una vez, el 19 una vez presente, el 20 está dos veces presente y el 34 una. Por lo tanto, la moda, en este caso, es el valor de 20 centímetros. ¿Está bien?
Los tres indicadores, parámetros estadísticos, valores, que nos dan una información de la característica que estamos midiendo, de la variable que estamos midiendo en una población o en una muestra. ¿Estamos? Hoy en día se hace todo a través de hojas de cálculo, como Excel, ¿sí? Bueno, pero también tenemos que saber interpretar qué es la mediana, ese valor. Cuando nosotros ponemos todos los datos en una hoja de cálculo y nos sale mediana, promedio, moda, tenemos que saber qué es la mediana, qué es el promedio, que la moda. Ustedes van a tener que hacer un ejercicio, yo lo voy a dar datos, para que calculen manualmente, en este caso, los tres estadísticos que me indican sobre qué datos centrales se agrupan los datos, es decir, sobre qué valor se agrupan los datos. Vamos a ver ahora dentro de un rato, ¿sí? En otro video, que también tiene ahí indicadores que nos dicen sobre la dispersión de los datos, es decir, cómo se dispersan, porque van a ver que esto solo para caracterizar a una muestra o una población no alcanza. Hay que dar otras características para tener una mayor idea, ¿sí? De justamente esas características de esa población o de la muestra.